Muy bien, bienvenidos a la clase. Mi nombre es Fernando Miralles. Conmigo van a tener las próximas clases hasta el día 4 de junio. Vamos a ver en clases consecutivas temas vinculados con puertos de comunicación, los distintos tipos de puertos, USB, RC232, el puerto paralelo, puertos PON seguramente, si tenemos tiempo. Y hoy nos convoca el tema de transmisión serie y paralelo. Estas clases van a ser normalmente online, de lo contrario subiré un video grabado, lo cual se lo voy a informar a través de la plataforma de aula virtual de Moodle. Pueden interrumpir la clase, hacer preguntas, eh, abriendo sus micrófonos o eh, por chat, digamos. Vamos a ir administrándolo. Bien, ¿estamos listos como para empezar? ¿Están allí? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias por dar el comprendido. Muy bien. Vamos a comenzar entonces la clase. Acá por chat también creo que me contestan. Muy bien, Julieta y Ale. Buenas tardes. Perfecto. Bien. Entonces, la clase de hoy trata sobre la transmisión en serie y la transmisión en paralelo. Para hablar de transmisión serie y paralelo, vamos a hacer referencia a la primera consideración, que es plantear las líneas de transmisión como canales. Entonces, desde un análisis desde el punto de vista lógico, normalmente, cuando dicen una transmisión en serie, es cuando yo voy a enviar los bits consecutivamente a través de una línea de transmisión. Imaginemos que cada una de estas flechas representa a un bit de transmisión, lo cual implica que el tiempo en que yo demoraría en enviar estos 6 bits sería 6 veces el tiempo de duración de cada uno de los bits. En un canal paralelo, yo lo que hago es tener disponible 3 vías para enviar 3 bits simultáneamente por cada intervalo de tiempo en el cual dura un bit. Entonces, si cada bit dura 1 milisegundo, el tiempo del bit, yo tendría acá 6 milisegundos para poder enviar estos 6 bits. En cambio, acá yo en 1 milisegundo envío 3 bits. Ahora, esto lo tengo que referenciar desde el punto de vista físico, qué implica hablar de canales de comunicación para una comunicación serial y una comunicación en paralelo. Cuando analizamos la parte física de las comunicaciones, nosotros dijimos que vamos a trabajar con corriente eléctrica cuando los medios físicos de transmisión sean cables metálicos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de medios guiados metálicos. También tenemos otro tipo de medios guiados, como son las guías de onda, como también lo son las fibras ópticas, y tenemos medios no guiados, como son las ondas electromagnéticas, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora nos concentramos en lo que ya hemos analizado, que son los medios físicos de transmisión alámbrica, y nosotros sabemos que para poder enviar un 0 o un 1, lo que yo hago es tomar una fuente de alimentación, puedo tomar un código simple de transmisión, como puede ser el no retorno a cero unipolar, y puedo tomar un valor de tensión de 5 volt como tensión de referencia, y yo adjudico un código al 1 lógico con un valor de tensión de 5 volt y el 0 lógico un valor de tensión de 0 volt. Entonces es aquí donde yo, cuando cierro el circuito, circula corriente con una tensión de 5 volt, circula por todo el circuito, y supongamos que como carga tengo una lámpara, la cual se enciende
la corriente sigue circulando hasta la fuente, neutralizando la disociación de cargas que se realizó en la fuente de alimentación, lo cual me da esa diferencia de potencial de 5 volts. Desde este punto de análisis, nosotros estaríamos durante este intervalo de tiempo, que supongamos dure 1 milisegundo, durante ese milisegundo que este circuito está cerrado, está circulando una corriente desde la fuente y hacia la fuente. Eso significa que nosotros podemos analizar esta etapa como la etapa transmisora, esta etapa como la etapa receptora, y esta interfaz como nuestra línea de comunicación o línea de transmisión, lo cual va a involucrar siempre, si acá seccionamos y analizamos lo que vamos a definir a partir de ahora como línea de transmisión, va a estar definido por dos conductores que van a permitir la circulación de la corriente. Por lo tanto, hablar de una línea de transmisión con un solo conductor no tiene ningún sentido porque la corriente eléctrica tiene que circular desde la fuente y hacia la fuente. Entonces, lo que aquí me está faltando analizar es la existencia de una señal de sincronismo, que ya la estudiaron con el ingeniero Villarreal, donde planteábamos que tenemos que tener un compás de lectura y escritura que nos permita definir, entre otras cosas, el intervalo significativo que dura el bit para que yo pueda realizar el muestreo de la señal en la mitad del intervalo significativo, según lo demostró el teorema del muestreo. Entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a empezar a transitar estos conceptos de transmisión serie y paralelo. Lo que vamos a recordar, que vimos en la clase vinculada con el sincronismo, es que la señal de reloj va a definir cuáles van a ser los instantes significativos o tiempo de duración del bit a partir de contrastar los flancos pertenecientes al código con los flancos de la señal de reloj. Y esto puede sincronizarse con flancos descendentes o ya vamos a ver que también se puede sincronizar con flancos ascendentes. En este caso, fíjense que el ciclo que dura la señal de reloj, que determina su periodo, el cual es constante, por eso es una señal periódica, define para el receptor en qué momento tiene que realizar la lectura del valor de tensión de la señal que estoy referenciando. Entonces yo aquí veo que esos intervalos significativos determinan los extremos de inicio y fin para que yo pueda muestrear la señal en la mitad del intervalo. Esto lo habíamos visto cuando analizamos sincronismo, ya que esto especificaba que era imposible transmitir un dato sin la presencia de sincronismo. El dispositivo que genera este tipo de acción se llama sample and hold, muestreo y retención. Entonces ahora, en nuestro pequeño circuito eléctrico que representaba una transmisión de datos, ceros y unos, a partir de interpretar si se enciende o no se enciende la luz, y podemos decir que el 1, como circula corriente porque yo cierro el circuito, pertenece en el código a la lámpara encendida, y el 0, como no hay tensión en la línea de transmisión porque el circuito está abierto, representa al 0 lógico. Entonces ahora, cuando yo consigno el hecho de que este interruptor, que inicialmente era un interruptor, yo debo respetar un patrón de tiempo en el cual tiene que estar encendido o apagado, y ese patrón de tiempo lo da la señal de clock. Por eso es que este interruptor va a estar controlado por esta señal de clock, y lo que va a hacer es interpretar si esto es un 1 o es un 0 a partir de estar abierto o cerrado. Por eso es que este dispositivo que controla la transferencia se denomina sample and hold. Entonces acá nos queda claro que cada vez que yo tengo que enviar un bit que represente un nivel de tensión, va a circular corriente a través de la línea de transmisión, y defino como línea de transmisión a dos conductores que están involucrados en la circulación de la corriente. Entonces yo acá defino el intervalo durante el cual voy a realizar el muestreo del valor de tensión que corresponde a la señal que estoy transmitiendo. Entonces ahora, cuando yo defino la transmisión serial, digo que la voy a realizar
cuando yo disponga solamente de una línea de transmisión. Eso significa de estos dos conductores de los que estábamos hablando, por los cuales solamente va a poder circular una señal de datos. Y habremos resuelto la cuestión del sincronismo trabajando por sincronismo por software, como lo vieron con el profesor Villarreal. En cambio, cuando yo tengo una comunicación en paralelo, de lo que dispongo es de una línea de transmisión por cada bit que yo quiero transmitir. Por lo tanto, voy a tener un canal de comunicación con tantas líneas de transmisión como bit precise enviar por unidad de tiempo. Entonces, supongamos que tenemos un bus de datos de 8 bits, lo cual implica esto en el ordenador, lo cual implica que yo quiero transmitir estos datos a través de una línea de comunicación, y lo que va a tener que existir entre el bus de datos del microprocesador y nuestra línea de transmisión es lo que se denomina una placa adaptadora de comunicación. Que si estamos en presencia de una placa adaptadora de comunicación de transmisión en paralelo, dispondrá de tantas líneas de transmisión como bit puede transportar simultáneamente. Y acá tenemos que recordar que cuando hablamos de línea de transmisión estamos hablando de dos conductores. Cuando estamos en presencia de una transmisión serie, significa que yo tendré acá una placa adaptadora de comunicación que tome las señales que provienen del bus de datos del microprocesador, que es un bus paralelo, los tendré que acomodar de manera tal de poder enviar por una sola línea de transmisión los bits consecutivamente. Por lo tanto, si yo tengo 8 bits que pretendo guiar a través de una línea de transmisión que contiene 8 circuitos de intercambio, voy a poder enviar los 8 bits en un solo ciclo de reloj, porque el ciclo de reloj, acuérdense, define el tiempo de duración de este bit. En cambio acá, para poder enviar esos 8 bits, como puedo enviar solamente de a uno los bits, voy a utilizar 8 veces el tiempo de duración del bit, u 8 ciclos de reloj. Entonces, analicemos las posibilidades de transmisión en serie. Entonces, desde el punto de vista lógico, decimos, tenemos establecido un canal de comunicación serial, lo cual implica, como ya vimos, dos conductores. Y voy a poder conectar un dispositivo terminal de datos con un dispositivo comunicador de datos, como es el módem. Cuando hablamos de un dispositivo terminal de datos, se asocia a un ordenador. Ahora, aquí hay que incorporar un nuevo concepto, que es el de control de transferencia de los datos. Hasta ahora, nosotros hemos visto que para poder enviar datos a través de una línea de transmisión, debemos encapsular estos datos en un paquete de transmisión que permita mantener el sincronismo de la señal. O sea que vimos que nuestra tasa efectiva de transferencia de datos ahora se ve disminuida, porque no solamente voy a tener que enviar bits vinculados con el sincronismo, sino que también voy a tener que enviar los bits de datos. Pero acá no termina la complejidad de las comunicaciones, porque también vamos a tener que agregar, si así lo determina el interfaz de comunicación, lo que se llaman los bits de control, que entre otras cosas podrá encuestar antes de establecer la transferencia de los datos, por ejemplo, si el dispositivo receptor está en condiciones de recibir esos datos y posteriormente en condiciones de transmitirlos a la línea de comunicación a la cual esté conectado. Este es el caso de un dispositivo denominado módem, que lo vamos a analizar en capítulos posteriores, y que vamos a profundizar estas cuestiones vinculadas con el control. Entonces, nosotros podemos definir a un DT como el dispositivo que va a controlar la transferencia de los datos, y el DC el dispositivo que va a ser controlado en la transferencia de los datos. Estas dos definiciones las vamos a profundizar cuando volvamos sobre el tema módem, cuando veamos tecnologías
de última milla. Esto quiere decir que la transmisión serial nos brinda la posibilidad de conectar dos terminales entre sí para poder intercambiar datos, siendo ambos o teniendo ambos la posibilidad de controlar la transferencia de los datos. Cuando hacemos un análisis desde el punto de vista lógico, ya habíamos dicho que para nosotros teníamos un canal de comunicación, sabemos que en el mundo físico esto es una línea de transmisión, sabemos que debemos poseer placas adaptadoras de comunicación que se encarguen de convertir la señal que obtengo en paralelo desde el microprocesador hacia una interfaz serial donde yo poseo una sola línea de comunicación o de transmisión. Si recordamos básicamente la arquitectura de los microprocesadores, sabemos que el microprocesador dialoga con sus periféricos internos, los cuales están conectados dentro de la placa madre, por tres tipos de bus de comunicación paralelo, que son el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Las direcciones, acuérdense, que hacen referencia a la ubicación de la información dentro de la memoria. El bus de datos es donde yo voy a incorporar los valores de lectura y de escritura. Y el bus de control, entre otras cosas, definirá cuáles son esos ciclos de lectura y escritura que debe ejercer el microprocesador para poder cargar datos sobre la memoria o poder extraer datos de la memoria, los cuales irán comunicados a sus periféricos internos o a los periféricos de entrada-salida, que van a ser estas placas adaptadoras de comunicación que nos van a permitir enviar nuestra señal de datos hacia el exterior, ya sea en zonas próximas, a través de enviar los datos a periféricos externos, como puede ser una impresora o un módem, o enviar los datos a una región remota donde puede ubicarse un terminal de datos haciendo uso de las distintas redes globales de transmisión de datos, de los cuales nos vamos a encargar en próximos encuentros. Aquí lo que podemos apreciar es lo que se denominan estas placas adaptadoras de comunicación, y en el caso de una transferencia serial, vamos a hablar de las WARD o de las USAR, que van a ser estas placas que me permiten realizar transmisiones síncronas y asíncronas de entrada-salida, tomando los datos de un bus paralelo, como es el bus de datos, que inicialmente las primeras tecnologías definían un bus de datos de 8 bits, luego de 16 bits, luego de 64 bits y por último las de 128 bits. Ahora, si yo hablo de un bus de datos que tiene 64 bits, esto implica desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista físico, yo sé que esos 64 canales lógicos involucran 128 conductores metálicos que van a hacer circular corriente desde la fuente hacia la carga, o lo que se denomina en términos de comunicación el receptor de la información. Y fíjense que también este interfaz va a tener acceso al bus de control, porque entre otras cosas, el bus de control indicará cuándo leer y cuándo escribir. Read-write son los dos ciclos en los cuales el microprocesador o lee o escribe los datos. Y sobre todo, fíjense que va a tener acceso a la señal de clock, que es la que le va a permitir definir los intervalos de lectura y los intervalos de muestreo para ir acomodando estos bits que pueden ser transportados en un ciclo de reloj a una interfaz serial en la cual debo enviar un bit después de otro, acomodándolo con su señal de sincronismo. Entonces, obviamente, ustedes habían estudiado que tenemos dos formas de enviar el sincronismo. Una es a través de software y otra es a través de hardware. Si yo envío a través de hardware, necesito una línea más de transmisión, pero estamos diciendo que el puerto serie tiene solamente una línea de transmisión para los datos. Quiere decir que yo o tendré que implementar otras líneas de transmisión para enviar la señal de clock por hardware, o puedo incorporarla
en el código de transmisión variando este código de banda base, no retorno a cero, a un código Manchester, como se utiliza habitualmente en las redes LAN. O también puedo seguir usando el no retorno a cero a través de la interfaz RC232 que permite trabajar con ambos códigos. Eso ya lo vamos a ver en profundidad la clase que viene cuando desarrollemos justamente el tema RS232. Entonces aquí vemos, recordando lo que vieron en sincronismo, que la forma de enviar el sincronismo es a través de utilizar una transmisión a través del hardware, enviando una copia de esta señal de clock, o haciendo un cambio de código y enviando la señal codificada en códigos de autorreloj. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta respecto de lo que venimos planteando? La idea es que sea una clase totalmente interactiva. Para eso es el planteo de estos encuentros online a través de plataformas como la que estamos teniendo hoy a través de Zoom. Pueden habilitar su micrófono, pueden hacerlo por el chat. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, hasta ahora todo claro. Hasta ahora todo claro. Perfecto. Menos. Muy bien. Cualquier cosa, ya saben, me interrumpen. Esta es mi misión, colaborar con ustedes en esta búsqueda de aprendizaje. Muy bien, sigamos adelante. Aquí vamos a plantear ahora nuestro interfaz paralelo. Hay algo que quiero mencionar y es el hecho que la plataforma Zoom trabaja con módulos de 40 minutos. Si nos excedemos de los 40 minutos, hacemos un corte, tomamos un pequeño recreo de 5 minutos y nos volvemos a conectar bajo las mismas condiciones de IDE y clave. ¿Sí? Bien, continuemos. Entonces ahora cuando hablamos de nuestro interfaz paralelo, desde el punto de vista lógico, nosotros ya sabemos que tenemos tantos canales como bit pretenda transmitir en forma simultánea. Ahora, sabemos que esto va a involucrar mayor cantidad de líneas de transmisión. Tantos pares de conductores como línea de transmisión para cada uno de los bits, que es lo que recién habíamos calculado. Entonces, si acá nosotros tenemos un bus de datos o un interfaz paralelo de 8 bits, voy a tener involucrados 16 conductores en la transmisión de la señal. Entonces voy a tener 8 de estos circuitos en paralelo. Entonces la primera ventaja que encontramos es la vinculada con la velocidad de transmisión comparada con el circuito de transmisión serie. Porque lo primero que vemos es que si en el caso anterior nosotros decíamos el tiempo de duración de un bit es de 1 milisegundo, la velocidad que tendríamos con el interfaz serial sería de 1000 bits por segundo. Pero si yo ahora tengo 8 circuitos en paralelo para poder enviar 8 bits por cada ciclo de reloj, ahora mi velocidad se va a ampliar a 8000 bits por segundo, debido a que cada bit circula por cada uno de estos circuitos. Entonces, es evidente que esto nos lleva a plantear el hecho de que la velocidad de transmisión a partir del interfaz paralelo es mucho más veloz que en una interfaz serial. Entonces, esto nos podría llevar a pensar que este es el único interfaz que tendríamos que usar debido a que necesitamos grandes velocidades de transmisión. Hasta aquí, esto sería cierto si es que no analizamos las cuestiones vinculadas con la física de las comunicaciones. Entonces, aquí hay que hacer una pequeña observación. Los circuitos en paralelo, como es la gráfica de este circuito donde reemplazo a los receptores por simplemente 3 resistencias, ya que desde el punto de vista eléctrico es exactamente lo mismo, nosotros sabemos, por teoría de los circuitos, que las señales, todas estas señales pueden retornar por un mismo conductor a la fuente de alimentación.
Entonces, esto nos llevaría a pensar que sería posible, en un bus de 8 bits, en vez de trabajar con 16 conductores, podríamos trabajar con 9 conductores. 8 para cada una de las líneas de transmisión que lleguen hasta el receptor, y después todos podrían retornar por un mismo conductor. Esto es cierto desde el punto de vista eléctrico, si y solo si la frecuencia de la señal con la cual estoy trabajando es una frecuencia muy baja. Pero ya vimos que planteando una duración del bit de 1 milisegundo ya estamos en 1 kilohertz de frecuencia. Eso significa que nosotros vamos a trabajar con señales de alta frecuencia a la hora de transmitir datos. Por lo tanto, aquí hay que hacer una observación, porque ocurre lo siguiente con este tipo de circuitos en paralelo: cuando la señal que yo estoy inyectando al circuito es de una frecuencia elevada, se generan pequeñas diferencias de potencial entre cada uno de los circuitos debido a la frecuencia de la señal. Por eso, para evitar esta diferencia de potencial entre cada uno de los circuitos, porque acuérdense que yo estoy midiendo niveles de tensión de las señales eléctricas, y acuérdense que en un circuito en paralelo la tensión es constante para cada uno de estos ramales. Lo que cambia es la cantidad de corriente que circula por cada uno de estos ramales, que siendo las resistencias todas iguales, la corriente sería 1/3 de la corriente total. Pero la tensión tiene que permanecer constante. Esto es lo que no ocurre cuando la frecuencia de la señal es muy elevada. Por eso se aconseja, para evitar este tipo de problemas que a nosotros nos traería graves consecuencias desde el punto de vista del ruido, es que cada señal posea su propio camino de retorno. Por eso es que terminamos duplicando los conductores que necesitamos en un bus paralelo. Cuando, por ejemplo, yo tengo 8 bits, voy a necesitar 16 conductores involucrados en dicha transferencia. Eso nos lleva a entender que voy a tener graves consecuencias respecto a la relación señal-ruido. ¿Por qué? Si nosotros consideramos uno solo de esos pares de cables involucrados en la transferencia de datos de un bit, vemos que al enviar un bit va a variar el campo magnético alrededor de este conductor, como ya lo habíamos analizado según Faraday. Entonces, eso hace que se inyecte parte de esta señal a los pares adyacentes. Por lo tanto, esas señales inyectadas se convierten en ruido respecto de la señal de datos que se está transmitiendo por este canal. Y cuando yo inyecte el bit correspondiente a este canal, voy a tener que sumar lo que he mencionado como ruido a la hora de saber qué cantidad de corriente está circulando en forma efectiva por una línea de transmisión cuando por las otras se están transmitiendo datos. Entonces, quiere decir que la relación señal-ruido disminuye drásticamente, ya que lo que ha evolucionado es el valor del ruido respecto de la señal, que permanece constante. Quiere decir que esto va a terminar empobreciendo nuestro canal en cuanto a la capacidad de transferencia de datos. Entonces, lo que se observa es que es directamente proporcional esta disminución drástica de la relación señal-ruido con la longitud del enlace. Por eso es que estos enlaces de transmisión paralela se hace a cortas distancias. Y cuando hablo de cortas distancias, estoy hablando del orden de metros como máximo, sabiendo que vamos a sufrir gran cantidad de interferencia debido a las señales no deseadas, que se autoinducen entre pares cercanos. Por eso es que el hardware donde se desarrollan este tipo de transmisiones son hardware reducidos, son en ámbitos reducidos en cuanto a las distancias, sobre todo referidos a las dimensiones de una placa madre, del orden de los centímetros. Inclusive los mismos microprocesadores internamente tienen bases de datos paralelos, porque internamente tienen memorias RAM incorporadas, tienen coprocesadores, multiplexores, etc. Quiere decir que inclusive los chips de dimensiones milimétricas también tienen problemas con este tipo de
sistema de transferencia de datos. Acá vemos una memoria RAM y los slots de expansión como una forma de mostrar las dimensiones. Ahora, cuando yo voy a realizar una transferencia a través de un puerto de comunicación, como por ejemplo el interfaz Centronic paralelo, el cual vamos a estudiar, los llamados puertos LPT, vemos que podemos llegar al orden de los metro y medio para este enlace en forma eficiente. Acá vemos placas adaptadoras de comunicación como una placa de video. Y por último, vamos a citar otro tipo de clasificación en cuanto a las transmisiones de datos, tomando en cuenta la direccionalidad de la transferencia de los datos. Y esta puede ser simplex cuando va solamente de emisor a receptor, como es el caso de las transmisiones de radio, de AM y FM. Tenemos un sistema que se denomina half duplex o semi-duplex, en el cual yo puedo transmitir en un sentido y en el contrario, de emisor a receptor y de receptor a emisor, pero no en forma simultánea, como es el caso de los handy, que yo debo oprimir un botón para poder transmitir y luego liberarlo para que me puedan contestar. Ese botón lo que hace es direccionar el amplificador de línea hacia el receptor. Y luego tengo el otro sistema de comunicación que me permite una comunicación full duplex, como es el teléfono. Yo en el teléfono puedo enviar las señales en forma simultánea y bidireccional. ¿Alguna pregunta respecto de lo que venimos planteando? Acuérdense que a partir de ahora vamos a integrar los conceptos que hemos venido analizando en las clases anteriores. Ya comienza un nivel de complejidad en el cual imbrincar estos conceptos va a ser la dinámica, por eso es muy importante que tengan claro sobre todo las cuestiones físicas y matemáticas. Física referido a física de las comunicaciones, matemático referido al cálculos de atenuación, la parte de matemática estadística con teoría de la información, porque vamos a ir aplicando todos estos conceptos. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, alguna consulta? Bien, acá me dice Nicolás por el chat si puedo explicar de vuelta por qué la disminución de la relación señal-ruido. Bien. Volvemos hacia esta filmina y fíjate Nicolás, que acá la señal, el valor de la señal sigue siendo el mismo. Ahora, en el cable adyacente ya se ha inyectado por inducción magnética este nivel de señal que no corresponde a la que se va a transmitir por este canal. Cuando por este canal se transmite un código de este tipo, ya va a estar presente esta señal que se va a corresponder con el valor del ruido. ¿Sí? Entonces, cuando antes el ruido no existía, ahora existe un valor de ruido y se van a ir sumando a medida que estos empiecen a transmitir también información. Entre todos van a ir conformando el aumento del valor de la señal no deseada, justamente por la inducción magnética. Por lo tanto, al ser constante el valor de la amplitud de la señal y lo que empieza a aumentar es el valor del ruido, de la señal de ruido que se van a ir acoplando simultáneamente, esta relación, que es este cociente, es el que va a ser decrementado, porque nuestro denominador va a ser mucho mayor que el numerador. No sé si ahí logré explicitar y contestar tu pregunta. Bien, acá me dice que sí, Nicolás, y me agradece. Perfecto. Bien, ¿hay alguna otra consulta respecto a este tema? Bien, entonces quiere decir que no hay más consultas. Vamos a dar por terminado el tema que nos vincula hoy. La clase que viene ya vamos a ver RS232. Les voy a subir el PowerPoint de esta clase al aula virtual
y nos encontraremos en la próxima clase a través del estudio del tema RC232 como puerto de comunicación serial. Muy bien. Profe, Sí. ¿el video de esta clase se sube No, o no? no, porque No se son sube. clases online y ustedes pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias. Lo que sí les voy a subir es el PowerPoint de esta clase. Se los voy a dejar disponible para que puedan consultarlo. Bueno, Cuando supongamos la clase que viene, podemos llegar a subir el video directamente de la clase, así les queda el video. Podemos ir intercalando entre clases presenciales, síncronas a través de la virtualidad, por las plataformas online, conjuntamente con clases que pueda yo subir videos ya grabados para que les vaya quedando esa información. Muy bien, si no hay otra duda, me despido de ustedes. Espero haber sido lo bastante explícito y cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias, profe. Muchas gracias por contestar y saludarme. Se los agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. chao, profe. Hasta luego. Nos estamos viendo en la próxima clase.